conciliación bancaria, chicos, es identificar y resolver las diferencias, esas discrepancias que hay entre esos dos estados y asegurar que, que ambas fuentes coinciden. Al final, chicos, el balance ajustado del banco debe ser igual al balance ajustado del libro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué conceptos vamos nosotros a trabajar aquí? Bueno, con los cheques, que son instrumentos financieros utilizados para realizar pagos. El cheque, chicos, es un documento por escrito que autoriza a una entidad bancaria a transferir una cantidad de dinero de la cuenta de una persona que es el emisor o librador a una cuenta de otra persona o entidad que es el beneficiario o tomador. El cheque puede ser utilizado para pagar bienes o servicios o como una forma de transferir dinero. Fíjense que ya no solamente están los pagos a través de cheques, también, chicos, están las transferencias. Y las transferencias y los cheques, pues eh, eh, son evidencias eh, que lo único que lo diferencia es el papel, pero es tan seguro, es una transferencia tan segura y verificable, una transferencia es una transacción tan segura y verificable como un cheque, a veces hasta más segura, chicos, que los cheques. Bueno, ¿cuáles son los elementos que tiene el cheque? Bueno, pues tiene la fecha, tiene el monto, bueno, tiene la fecha, tiene el nombre de la persona o de la empresa, tiene también el número de la cuenta, tiene el número de la cuenta, lo tiene tanto en letras que son como visibles, como también unos números que están por aquí, que a veces no entendemos. Ahí está también el número de la cuenta y está el número del cheque. Tenemos por aquí el pay to order, es el nombre del beneficiario. Ahí ponemos el nombre de la persona a quien le estamos haciendo el cheque. Tenemos aquí el monto del cheque en números y aquí ponemos el monto del cheque en letras. Y chicos, aquí tenemos el concepto. ¿Para qué es el cheque? Si estamos pagando una factura o si estamos pagando un gasto, se especifica todo lo que aquí en esta partecita. Entonces, con ese documento, el beneficiario se dirige al banco, ¿verdad? Que muchas veces o no necesariamente es el mismo banco que donde está la cuenta del emisor, pero ese, ese, ese documento de cambio, pues tiene eso de bueno, que yo puedo, ¿verdad? Si no lo voy a cambiar, yo puedo depositar un cheque eh, que el emisor tiene la cuenta en un banco y podemos depositarlo en otro banco, ¿verdad? Entonces, pero si vamos a cambiarlo, pues sí tiene que ser en el banco de donde está la cuenta, si vamos a cambiarlo. Pero ya chicos, bueno, como que los cheques, bueno, yo no sé, los cheques se cambian poco, a menos que sea un cheque, ¿verdad? Muy fácil muy personal o algo, pero generalmente las personas lo depositan. Y las empresas, sobre todo las empresas, chicos, sí que no cambian cheques, las empresas lo depositan. ¿Ok? Entonces, en la parte de atrás, detrás del cheque, pues o se firma el cheque por la persona, por el beneficiario, o si es una empresa, se sella con el sello de la empresa. Eso se llama, ese proceso se llama el de hoy. Eso es el proceso tiene un nombre. Cuando firmamos el cheque por detrás, esto se llama, contadores, ayúdenme, se me olvidó, un lapsus mental, le digo cuando me acuerde. Entonces, eso no va ahí. Entonces, fíjense ¿qué Se es? endosa. Endosar. Wow, chicos, eso fue un lapsus mental. Eso se llama endosar el cheque.
Endosar el cheque significa poner en la parte de atrás del cheque la firma del beneficiario, ¿verdad? Si es una empresa, la beneficiaria y el cheque está a nombre de una empresa, pues lo que se pone en la parte de atrás es el sello de la empresa, ¿verdad? Porque la empresa no, pues, no tiene una firma, entonces se sella si está a nombre de la empresa, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es el bank statement, chicos? ¿Qué es el estado del banco? Es un documento oficial emitido emitido por el banco pues, que informa los movimientos y el saldo de la cuenta. En en ese documento, chicos, es donde el banco indica todos los depósitos que ha recibido a la cuenta, todos los cheques o las transferencias que han salido de la cuenta, así como cosas que nosotros en la empresa no podemos adivinar ni saber, que son los cargos, cargos por cheque en tránsito, cargos por servicio, cargos por sobregiro, por ejemplo, cargos por pagar un cheque, eh, Va eh, un check, profe. pagar un cheque y sin tener los fondos disponibles. O sea, hay muchísimos cargos que la empresa o que el dueño de la cuenta no se entera, pero están ahí, el banco lo hace. En mi país, por ejemplo, tenemos un impuesto. Cada vez que, cada vez que yo como dueña de una cuenta o que la empresa como dueña de una cuenta hace un cheque, hay un impuesto que en el banco cobran que es un 15%, un 0.015%, chicos. Eso fue un impuesto que pusieron hace 1000 años cuando el gobierno de un presidente que se llamaba Hipólito Mejía, que fue una medida transitoria. Chicos, y ya tenemos eh, como 20 años con pagándole eso. Y esas son todas las cuentas, todo el movimiento que hay en una cuenta tiene que pagar un 0.15. Todos los retiros, no retiros, no, transferencias, pagos de cheques, de cuentas, hay que descontarle a la cuenta un 0.015%. Uno dice, ay, señores, eso no es nada. Sí, cuando hablamos de cheles, pero cuando se hablan de millones, chicos, son en 1500 pesos. O sea, es, y eso es, chicos, todo el mundo, empresas, cuentas de cheques personales. Y eso es un cargo que muchas veces en los libros de banco, pues no lo registramos, pero el banco sí lo está registrando. Entonces, eso hace que los libros del banco pues no coincida con lo que dice el banco que tiene. Y ahí es donde entra la conciliación bancaria. ¿Cuáles elementos tenemos nosotros en un bank statement, en un estado de banco? Tenemos la información del cliente, detalles de la cuenta, el periodo, el saldo inicial de ese periodo, el saldo con el que comenzó ese periodo la cuenta. Tiene también las transacciones detalladas, el saldo después de de las transacciones, cargos y comisiones y saldo final. Todas esas informaciones, pues lo tienen los estados de banco. Yo estaba tratando de encontrar un estado de banco, pero lo que pasa es, chicos, que de cada banco tiene su estilo de su estado de banco, ¿verdad? Pero esas son las informaciones en general. Tal vez va a cambiar, que lo ponen de un lado, de otro, pero esas son las informaciones en general que tienen un estado bancario. Aquí yo traje uno, ¿verdad? Un bank statement, fíjense, donde habla eh, de la fecha, ¿verdad? De la fecha donde se comienza, el periodo al que corresponde, el nombre, a quien está la cuenta, y aquí están las transacciones. Lo que pagó, ¿verdad? Lo que entró a la cuenta y lo que se pagó también. Y aquí está el concepto, por qué fue y el tipo de pago.
Entonces todo va a depender del tipo del banco. Cada banco tiene su forma, pero ese es un statement. Aquí están los pasos. Aquí está también los elementos. El, el account holder, o sea, el nombre, el dueño de la cuenta, la dirección, eh, el número de cuenta, el periodo al que corresponde. Y aquí está un sumario, ¿verdad? Un sumario de las actividades, el total de pagos, el total de depósitos, el total de comisiones que pagó, todo común de los cargos aquí, pero aquí están las transacciones detalladas. Todo dependiendo de cuál es el formato que utiliza el banco, ¿verdad? Para hacer su bank statement. El bank book. ¿Qué es el bank book o el libro de banco? Es un registro, esta vez lo hace la empresa, donde registra todas las entradas y salidas de la cuenta, todos los depósitos y también registra todos los cheques o las transferencias que realiza. Entonces, esto tiene la finalidad de controlar los movimientos bancarios desde la empresa, incluyendo los depósitos, cheques y transferencias. Y con ese libro, la empresa sabe cuál es el balance que tiene en el banco, por lo menos en el libro, ¿verdad? Por lo menos el balance que tiene en el libro. Entonces, bueno, aquí es que sigo. ¿Cuáles elementos tiene el libro de banco? Fecha, descripción, referencia o número de cheques, débitos, créditos y saldo. Todo va a depender también de de cómo lo haga en la empresa, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De un libro de banco o de un registro de libro de banco, donde ponemos la fecha, la descripción, el número de cheque, si es un cheque, débito, crédito y balance. En la descripción ponemos el nombre de la persona a quien le hacemos el cheque. Si es un depósito, ponemos depósito. Si es una transferencia, pues ponemos transferencia y a nombre de quién se hizo la transferencia, ¿verdad? Entonces vamos aquí cronológicamente registrando todos los movimientos del banco. Como es como si fuera un diario, también tenemos que tener evidencias. Eso se registra ¿con qué? Con la copia del cheque y se registra con la copia del depósito cuando llega del banco. El banco emite un recibo, ¿verdad? Y con eso se va registrando aquí. Entonces, todo lo que registramos aquí, pues tenemos evidencia. Entonces, al final, denme un minuto, chicos. Aquí estamos. Entonces, ahí está, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué conciliamos? Porque hay elementos en el libro que no están en el estado de banco. ¿Cómo cuáles? Bueno, como depósitos en tránsito. O sea, ¿qué es un depósito en tránsito? Es un depósito que nosotros hemos hecho en el libro y todavía el banco no lo ha registrado. También están los cheques en tránsito. ¿Qué es un cheque en tránsito? Un cheque que la empresa ha emitido, pero que el banco todavía no ha pagado. Porque cuando nosotros hacemos un cheque en la empresa, se lo entregamos al beneficiario, el beneficiario hace
puede durar hasta 2 y 3 días para ir al banco a depositarlo o a cambiarlo. Entonces, puede darse el caso de que el Estado corte, el banco corte, haga su estado y ese cheque que ya la empresa le dio al beneficiario, pues todavía no ha llegado al banco. Y errores, también pueden haber errores, ¿verdad? Errores que nosotros hemos cometido cuando estamos haciendo el registro en el libro y que el banco lo tiene correcto. Ahora también hay elementos en el estado que no están en el libro de banco. ¿Cómo cuáles? Como los cargos por servicio, ¿verdad? Cargos por servicio que el banco dice, vamos a cobrar tanto $50 mensuales. Ese cargo por servicio no está registrado en el libro del banco, en el libro de banco, pero lo tiene el banco registrado. Cargos por fondo insuficientes. El banco llega un cheque al banco, no, el banco lo paga, pero lo paga sin tener fondos. El banco una, una, cobra una comisión por eso, aunque yo vaya y deposite después, el banco te cobra una comisión y ese cargo está en el banco, pero no está en el libro de banco. Cobros e intereses. Clientes que hacen transferencias y que la empresa no se da cuenta, entonces esa transferencia está en el banco, pero él no está registrada en el libro del banco. Errores también, errores del banco que en el libro está correcto. Entonces, todos esos elementos, chicos, son lo que hacen necesario que se haga una conciliación. ¿Para qué? Para que al final nosotros tengamos el balance que diga nuestro libro sea igual, ¿verdad? Al balance ajustado que dice el banco. Entonces, vamos aquí. Miren, cuando hacemos la conciliación, tenemos que hacer, primero ponemos el balance según el banco, le sumamos los depósitos en tránsito y le quitamos los cheques en tránsito. Profe, ¿cómo nosotros sabemos eso? Bueno, para saber los depósitos que están en tránsito y que no han llegado al banco, tenemos que coger nuestro libro de banco, ¿verdad? Y coger el estado que llega del banco. Cada depósito que yo tengo en mi libro de banco, lo cotejo con el depósito que dice el banco. Si yo tengo depósitos, si yo tengo depósitos en mi libro de banco que no están en el estado, eso significa que es un depósito en tránsito y se le suma al balance que dice el banco, porque ya yo lo tengo registrado en mi libro de banco. Se lo sumo al estado. Ahora, ¿qué es un cheque en tránsito? Lo mismo, chicos. Yo cojo mi libro de banco y comienzo a cotejarlo con los cheques que el banco ha pagado. Los cheques que no están cotejados, que no tienen la marquita de cotejo, quiere decir que ese cheque está en mi libro y no está en el banco. Entonces, esos son los cheques en tránsito. ¿Qué pasa? Que yo lo tengo en mi libro, ¿verdad? Pero no está en el banco. Entonces, esos cheques en tránsito se les restan a el balance que dice el banco, porque ya están en camino. Entonces, eso te da un balance ajustado de el banco. Luego, cogemos y nos vamos para el libro. ¿Qué tenemos que hacer? Poner el balance según el libro, el balance que me da cuando termina ese periodo según el libro, y yo le tengo que sumar, otra vez chicos, yo le sumo todas las note collect o accounts payable, accounts receivable collect
que tiene el banco. Depósitos o transferencias o notas o pagarés que el banco ha ido cobrando y que yo no lo tengo en el libro. Entonces, tengo al balance del libro, tengo que sumarle eso. Y al balance del libro tengo que quitarle lo que son los cargos, porque el banco a veces cuando hace cobros, pues cobra una comisión. Eso se llaman collective charge. Pero también yo le tengo que quitar si hay algún cargo bancario, si hay alguna comisión por, eh, por cheque devuelto, si hay alguna comisión por cheque pagado con tránsito. Todas las comisiones que cobra el banco, que yo no lo tengo en mi libro, tengo que quitárselo al balance. Entonces, ¿cómo queda esto? Balance en el libro más las notas collected o account receivable collected, interés, si el banco me paga algún interés, pues también se le suma y esto me da lo que vamos a agregar. Esto le sumamos al balance del libro lo que le vamos a sumar, que son las notas por cobrar, las notas cobradas y las cuentas recibidas, y entonces le sumamos a ese monto y eso luego le quitamos los cargos, todos los cargos y todas las comisiones que el banco nos cobra, y eso nos va a dar también el balance ajustado en el libro. Fíjense cómo esos dos balances deben ser iguales. ¿Y qué tenemos que hacer? En el banco nada, porque al banco, chicos, es el banco. Si hay un error, pues tenemos que nosotros seguir con el error hasta que el banco en un estado emita una corrección. Pero si nosotros lo que tenemos que hacer es hacer los asientos para que quede, el balance del libro quede ajustado a este monto. ¿Y cuáles son los asientos? Aquí está. En el caso de lo que tenemos que agregar, tenemos que darle un débito al efectivo por los 1030, un crédito al efectivo. ¿Contra quién? Contra un débito, un débito al efectivo contra un crédito a las no receivable, porque hay que disminuir, y un crédito al interés revenue. Eso es un ingreso. Y los cargos, lo que está en la segunda parte aquí, en los cargos y todos los cargos y comisiones que nos cobra el banco, entonces tenemos que darle un débito a esos cargos, un débito ya sea service charge expense, commission expense, todo lo que sea, eso es un gasto, y le damos un débito. ¿Contra quién? Contra el efectivo, chicos. Contra el efectivo. ¿Por qué? Porque eso tenemos que ajustarlo. Cuando nosotros registremos estas entradas, pues nuestro balance en el libro al final del periodo va a quedar con ese monto. El banco no lo vamos a poder cambiar porque este es el balance del banco, pero con la agregar y quitarle, nosotros lo que hacemos es que nos aseguramos que todos los registros que tenemos hechos están correctos. Este balance no se cambia, porque eso es del banco, pero sumándole los depósitos y quitándole los cheques en tránsito, si ese balance ajustado nos da igual al balance ajustado que tenemos en el libro, ya está conciliada la cuenta, ya está conciliada. Lo que tenemos que hacer es hacer estos asientos, ¿verdad? Para que nos cuadre el libro del banco. Entonces, chicos, eso es la conciliación bancaria. Antes, pues era una pela. Chicos, antes era muy difícil hacer la conciliación bancaria porque había que esperar todo el mes y que el banco enviara los estados.
Cuando no había un internet, ni un internet banking tan avanzado como ahora, chicos, pues hacer la conciliación bancaria era una pela. Ahora ya es más fácil, porque, por ejemplo, yo concilio todos los días. Yo voy registrando los cheques, voy conciliando con el banco y le pongo los cargos que lleva y todo eso, yo voy conciliando. Al final de mes, pues la cuenta está conciliada, el banco está conciliado. Pero imagínense ustedes un mes, una empresa haciendo cheques, haciendo depósitos y registrando ahí, pa, pa, pa. Y el banco por su lado, el mes entero haciendo cosas y no había por dónde verlo hasta que el banco enviara el estado. Entonces, se duraba días conciliando la cuenta, chicos, haciendo la conciliación bancaria y pidiéndole a Dios que no hubiera un error, porque si había un error en esa conciliación, entonces, bueno, y había que cotejar todo lo que estaba en el estado con todo lo que teníamos registrado en un mes. Y entonces eso era una pela. Pero ya, gracias al internet y a toda esta modernidad que tenemos, bueno, pues la conciliación bancaria es mucho más fácil. Lo que sí tenemos que hacer es que tenemos que hacer las entradas para registrar las cosas que pasan en el banco. Y esas entradas, chicos, ustedes ven esas entradas tenemos que hacerla manual, aunque el sistema de computación sea el QuickBook, ¿verdad? Que es súper bueno. Hay que hacer esas entradas manuales porque esos cambios, esos datos son del banco y el sistema no lo puede adivinar. Por más bueno que sea, no lo puede adivinar. Entonces, ahí entra lo que hablábamos nosotros de que el contador, el bookkeeper, tiene que saber hacer entradas de diario, porque esas son entradas de diario. Si no, pregúntenle a los chicos, pregúntenle a Reiner. ¿Verdad que sí, Reiner? Que voy bien. Reiner estará por ahí. Si ustedes no oyen a Reiner diciendo y también Presente. ayudándome a clase, ayudándome a dar la clase, chicos, es porque no está en mí, no está en mí. Muy bien. Estoy en la clase, pero Ven. rebobinando porque en los términos en inglés me van a costar trabajo Ay, porque yo lo hago de otra forma, en no. español. Y además Pero es sí, lo mismo, es el Reiner, mismo pero procedimiento. es el mismo procedimiento. Pero es lo que le decía a Reiner, que Reiner trabaja mucho con conciliaciones y es lo que le decimos, y trabaja con sistemas. Estas entradas para ajustar el balance del libro, hay que hacerlo como entradas de diario en el sistema, porque eso no lo genera ningún sistema automáticamente. Muy bien, chicos, entonces pues vamos a hacer un ejercicio de esto. Vamos, déjenme poner esto aquí y vuelvo en breve. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Yo tengo como 100 archivos abiertos, ¿verdad? Pero nada. Esto se llama reconciliación bancaria.
reconciliation. Es como una reconciliation, ¿ven? Hmm. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Déjenme ver si yo tengo esto. Bonito nada, bonito nada. Vamos a copiar esto. Déjenme ver, vamos a hacer el ejercicio este. Vamos a comenzar con uno suave. Este mismo que teníamos, vamos a hacerlo. Eh, Déjenme ver. Ah, sí, este tiene el journal. Déjenme sacarlo de aquí, este. Déjenme sacarlo de aquí para que... Vamos a comenzar con esto. Ay, move for copy, crear una copia. ¿Dónde la vamos a crear? En uno nuevo. Ok. Y entonces vamos a borrar todo esto. Y vamos a quitar, porque yo lo tenía súper feísimo, chicos, esto. Pero después que inventamos esta plantilla, pues todo queda muy bonito. A mí me encanta. Vamos a quitar todo esto. Esto se está grabando, pero no importa, no importa nada. Ustedes cuando me escuchen, ustedes dicen, ahí está la profe hablando en su monólogo, sola y sin nadie que le escuche, sin nadie que le haga caso. No, Señor. profe, nosotros te estamos escuchando. Ah, Haga eso, no, no, profe, aquí Nosotros estamos, te profe, estamos no sea escuchando. chismosa. no, yo pensaba. Entonces yo dije, bueno, no, ay, chicos, ay, todo lo que tiene uno, ay, todo lo que tiene uno que hacer, señores, para lograr que estos muchachos Lo que aquí. pasa es que a veces nos quedamos callados porque no sabemos, profe, pero sí la estamos No, escuchando. sí, 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 no se preocupen que yo lo sé. Miren, aquí tenemos yo dejé la plantilla con los datos porque los nombres en inglés, chicos, hay que aprendérselo ¿verdad? Entonces, y miren aquí el cuadrito. Entonces, voy a compartir el cuadrito y vayan escribiendo lo que tienen en su computadora para que practiquen lo que vamos a escribir y todo. Se lo voy a compartir por todos los caminos. Vamos a hacer esta conciliación bancaria. Esto es chévere porque nos están dando todos los datos. Así, en la vida real, chicos, la conciliación bancaria no es así. Si tuviéramos algún laboratorio, pues uno hace una hoja y le pone ahí, pero eso es, la conciliación en la vida real no es así. No te dan todos los datos, tú tienes que, ¿verdad? Entonces vamos a buscar PM aquí, se los compartí por todos los caminos ahí. Esto es práctica, conciliación. Vamos a ponerlo en inglés. Bank reconciliation, bank reconciliation, que no es de que bank reconciliation, no, es bank reconciliation. Ok, ok, Raiza, bien. Entonces, chicos, dice aquí, usa los siguientes datos para realizar la conciliación bancaria de HR, HMCO. Dice, balance en el banco, 7,700. Nos vamos aquí y ponemos balance en el banco. Aquí lo voy a poner. O podría ser aquí mismo también. No hay problema, donde sea. Bueno, si tenemos varios cheques, que vamos a hacer un ejemplo ahorita, pues es bueno ponerlo aquí para ir poniendo todos los cheques en esta columna. Entonces vamos a poner aquí, balance según el banco, 7,780. Balance según el libro, 6,000. Vamos a abrir esto también aquí un poquito. Según el libro, 6,500. Dice, cobros del banco 1,000 más interés 30. Bueno, los cobros del banco, entonces, son notes, eso es un note collect. Entonces lo ponemos aquí y ponemos que fueron 1,000. Y dice que los intereses que ganó el banco, que ganó la empresa fueron $30.
Esto entonces lo sumamos y lo ponemos aquí. Dice después, cheques en tránsito, se llaman outstanding checks, son 410. Dice aquí menos cheques en tránsito, 410. Y ay, ¿dónde estarán los? Aquí no está. Ah, sí, es que no se veía. Dice, depósitos en tránsito, 150. Bueno, dice aquí, depósitos en tránsito, 150. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar el balance en el banco más los depósitos en tránsito, y a este monto tenemos que quitarle los cheques en tránsito. 7,520. De este lado, tenemos que sumar el balance según el libro más lo que se cobró y el interés, y a ese monto tenemos que quitarle, dice aquí que los cargos, dice que cargos por cobro son $10, y a esto entonces quitarle a este monto esos cargos. Ahí está la conciliación bancaria. ¿Están iguales de los dos lados? Sí, pues ya está hecho. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hacer los asientos para que el balance, según el libro de banco, pues sea este monto, porque ahora mismo es este. Ese es el balance. Tenemos que buscar la forma de que el balance, según el libro, pues sea este. Bueno, pues vamos a hacer estos ajustes. Recuerden que esto es la cuenta de cash. Esto es un cash. Eso es una cuenta de efectivo en un banco. Entonces nos vamos para acá. Vamos a hacer los asientos. Vamos a, vamos a abrirlo 2 veces. Vamos a abrir esto 2 veces porque es mareada. Yo hice muchísimas cosas en la tarde de clases, de esto, que estaba como súper rara la clase y la cambié cosas, bueno, y estoy, miren, en mareo, mareo. Ok, vamos para allá. Todo eso grabándose, señores. Todo eso grabándose. Qué cosas tan grandes. Esto es lo que tenemos que hacer en los asientos. No es a otro lado. Al banco no tenemos que tocarlo, chicos. El balance del banco nosotros no podemos hacer nada con él. No podemos cambiarlo. Ahora, lo que sí podemos es hacer los ajustes para que cambie el balance del libro. Entonces, comenzamos con lo primero que vamos a hacer es darle un débito al efectivo. Cash con un débito de ¿cuánto? De lo que aumenta de 1,030. Wow, 130. ¿Contra qué el efectivo? Contra non-receivable. ¿Por cuánto? Por 1,000. Y la cuenta de interés Por 30. revenue, ¿verdad? Sí, Por por 30 30. dólares. Y esto es registrando los cobros del banco, hecho por el banco, y el interés generado por la cuenta o por lo que sea. Y entonces esto vamos a ampliar un poquito aquí y vamos a ajustarlo. Ahí está. Vámonos ahora a sacar. Fíjense que este es entrando al efectivo, pero este es sacando del efectivo. Entonces vamos ahora al siguiente registro. Esto se llama podría ser service bank charge No o services. un service charge Bank charge, me parece o eso. exacto, es como un bank Charge. charge. Sí, one charge. Exacto. Expense, porque no podemos quitarle el apellido, ¿verdad? Sí, es un Y gasto. entonces
lo ponemos con $10. ¿Contra quién, chicos? Contra el efectivo. ¿Cuál es el balance en el efectivo que teníamos aquí si tuviéramos una cuenta T? Tuviéramos en el efectivo, en cash, tuviéramos 6,500, Que fuera inicial. que es lo que decía, ¿verdad? Cuando posteemos estas entradas que vamos a tener, 1,300, digo 1,030, perdón, no son 1,300, la profe poniendo de más, ¿verdad? 1,030 de este lado y 10 de este lado. Cuando nosotros hagamos el balanceo de esto, ¿qué vamos a tener? 6,500 más 1,030 Menos menos 10. 10. El balance en el Está efectivo cuadrado. va a quedar en 7,520. Eso quiere decir, chicos, que esto está cuadrado con el banco. ¿Cuándo, profe? El último día del periodo, del mes, cuando corta el estado del banco. Y de ahí, chicos, estamos nítidos. Profe, pero eso nunca dio lo que decía el banco. Es que nunca va a dar lo que dice el banco. Nunca, chicos. Nunca el balance le va a dar lo que dice el banco. Nunca. Porque los cheques que nosotros emitimos, que la empresa emite, después que la empresa lo emite, no tiene control de ese cheque. No sabe cuándo el beneficiario lo va a ir a cambiar. Ujú. Pero ahora, No bueno, yo le tiene. digo mi experiencia. En el mundo Ujú. actual, como que todo es por transferencia y por cel, ya cuadra. Ahora, Cuadra. antes no. Sí, pero en empresas, chicos, en empresas todavía los cheques son el medio todavía. Va a llegar un momento en que no, pero todavía en las empresas el medio de pago por excelencia son los cheques. Todavía. Va a llegar un momento en que ya no va a ser así. Y por supuesto, ya los cheques, pues ha ido bajando muchísimo, pero todavía, chicos, los cheques, y eso tiene una razón de ser. Ustedes saben qué es lo que pasa con los cheques, que los cheques, eh, las empresas pueden hacer rejuegos con los cheques. Porque con los cheques se pueden pofechar. Un ejemplo, usted es mi Eh, proveedor y yo te dejo una factura de quince claro, mil dólares. Yo te emito un cheque, lo certifico y te digo, te lo voy a pofechar, pero tú no lo puedes exacto. depositar hasta el día Hasta, 30. exacto. O sea, todavía las empresas tienen Ujú. muchos rejuegos con los cheques. Y por eso ¿qué es lo que pasa con las transferencias? Que las transferencias son instantáneas. Y muchas veces instantáneas para la cuenta que donde sale, pero no para la cuenta donde se recibe. ¿Ven? Pero desde que una empresa hace una transferencia, ese dinero sale de la cuenta. Pero con los cheques no. El cheque le emiten y todavía también, Reiner, hay un tiempo de que ese cheque, después que se deposita, toma un tiempo también para que se haga efectivo. Entonces, todo eso, las empresas lo aprovechan, chicos. Ay, que las empresas aprovechan muchas cosas. En Cuba Entonces, se utilizan mucho los cheques, profe. no, y todavía en Dominicana Sí, también. Y no, bastante. yo les digo, en la escuela, en la escuela, nosotros comenzamos a trabajar con ADP este año. ¿Oyeron? O sea, imagínense de cuántos cheques se emiten en la escuela. O sea, yo mi conocimiento, pero Reiner, por ejemplo, que trabaja con empresas, bueno, pues tiene más conocimiento de esa parte, de Cuando cómo son se, empresas grandes se utilizan cheques, pero se ya cuando utilizan el cheque, son empresas exacto, ya, el sí, pequeñas empresas, small corporation, casi sí, todo el mundo como hace que ve, transferencia.
como que ellos no tienen aparato administrativo, no tienen cuenta por cobrar, no tienen cuenta por pagar. Todo lo que exacto. hacen es CEL y transferencia, CEL y Cel y transferencia. Entonces, transferencia. Y hacer una miren eso, conciliación, eso es 5 es una de minutos. 5 minutos. Claro, Mm. claro. Y todo está ahí, todo Y está la ahí. tendencia es, yo no te digo que va a ser en el futuro o inmediato, Claro que sí, yo pero la estoy de acuerdo tendencia es que en contigo. la medida que las mismas, pero es lo que tú dices, muchas compañías utilizan un cheque para frenar su solvencia Ujú, y poder reservar fondos para pagos ujú, inmediatos, como los ujú. impuestos, el sell Exacto, tax, esto, lo otro. Entonces, hacen un exactamente, rejuego con su dinero y te dicen, ok, yo te doy un cheque, pero no lo puedes depositar, es por fechado. Le hacen exacto. una marquita en la esquina y ya el banco Le sabe ponen, que es por le, fechado. le ponen también muchas Ajá. veces otra, mira lo que pasa, Reiner, y pasa también Sí, en mi país. Te dan, la empresa emite un cheque y te le pone encima lo que se llama una corbata. Te sí, da el así mismo. cheque Sí, y te pone para cuando la otra persona o la otra empresa lo puede depositar. lo puede depositar así Entonces, mismo. hay un compromiso ya porque hay un cheque de por medio, pero la empresa que emite el cheque, pues no tiene que tener necesariamente en ese momento el dinero en el banco. Pero es Ujú. como dice Reiner, chicos, la tendencia es que el cheque va a desaparecer. Esa es Yo la te lo digo, tendencia. ajá, porque ya últimamente yo antes decía, uy, qué pesado es la reconciliación o la conciliación bancaria. Y ahora yo digo aquí, wow, aquí lo hago en que cojo los estados de cuenta, el mismo QuickBook me importa los estados de cuenta del banco y solo, ¿qué ajustico yo hago? Los cargos o los fees, Claro, los share y algún fee que él me ponga. Ya nada más. claro, No tengo que hacer nadita, claro. nadita. Un solo asiento y ya resuelvo todo. Eso mismo. Ujú. Pero tienes que hacer el asiento. Ven que lo como yo les digo, hay Sí, que hacer el sí, siempre hay que asiento hacer porque es el que el ajuste de banco, los cargos que están en el claro, banco, que que tú no no lo están tienes en en la el contabilidad, libro, claro que sí, que porque no es están en el que mayor de la cuenta bancaria. de la cuenta Ujú. bancaria, porque es que ningún sistema va a adivinar lo que el banco va a cargar. Entonces hay que hacer la Inclusive entrada el sistema te reconcilia y él te deja desmarcado para que tú hagas o él no es que te recomienda, él te lo es decir, no le hace un checklist a a lo lo que que ya él está conciliando, te lo deja en ujú, blanco y tú ujú, tienes que analizar, ajá, esto no lo tengo en el mayor, entonces este es el ajuste que tengo que que hacer tengo al que final hacer. del mes. Así mismo es. Ujú. Así es, chicos. O sea que realmente la conciliación, imagínate, Reiner, que yo hace como cuánto, como yo estoy conciliando, porque siempre hemos tenido negocio y Sí, antes de ser contador, antes de ser de todo, yo conciliaba. Y chicos, teníamos que esperar que llegara el estado del banco, porque no sí, venía antes ni era más siquiera por difícil. correo, no venía ni Sí, siquiera por profe, ahora correo. lo otro que yo le explico, que bueno, ahorita lo oí en la clase, un ejemplo, aquí en los Estados Unidos para las pequeñas y medianas empresas se utiliza el QuickBooks. Ahora, Ujú, otras compañías, las que son transnacionales, las grandes compañías, ujú. ellos utilizan sus propios sistemas o sistemas Un sistema eh, grande, SAP, ERP, exacto, ERP que ellos tienen ujú, a otro nivel. Entonces, ¿qué exacto. pasa? Que todos los bancos, ustedes pueden verificar en sus bancos, porque yo le estaba instalando un programa a una señora y ella decía, no, porque mi banco no da los reportes para importar los statements. Yo le dije, sí, vamos a entrar a tu banco, compárteme tu pantalla y busca la opción que dice exportar. Todos los Ya, bancos aquí en los Estados Unidos, ya en casi todos los países, bueno, en miren los que yo eso, conozco, tienen un sistema que te exportan y ellos se exacto. adecúan o se integran con el sistema contable. Ujú, Entonces, en el caso de QuickBooks, que es el que yo utilizo, yo tengo el sistema contable, yo voy al banco, yo tengo integrado mi QuickBooks online, el otro no, el desktop no. Yo lo tengo vinculado con el banco, yo tengo acceso con el usuario y la clave. Claro, eso es de mutuo acuerdo con la empresa. con la empresa. Entonces, yo no, el sistema
el mismo sistema entra y importa los estados de cuenta. Ahora, Excelente. sí, pero solo te deja importar los últimos 90 días, es decir, los 3 últimos meses, los 3 últimos Ujú, estados de cuenta. ujú. Entonces, ¿qué? Empecé, dije, coño, yo dije, debe haber un reporte que yo pueda importar. Y entonces, exactamente, todos los bancos tienen una opción que dice, Claro. el contador o el encargado de finanzas Así mismo pasa allá en entra, Dominicana. genera los reportes y lo exporta a un CSV, y si Un trabaja CSV. con QuickBooks, a uno que es QBO, es un Ujú. fichero, y automáticamente el QuickBooks lo importa y ya tú tienes la reconciliación, claro. Yo te digo en la parte mía que utilizo mucho, casi todo electrónico. Entonces, de una ya tú tienes la reconciliación. El único asiento que tú haces es el ajuste de los cargos que te dice el De lo banco. que es del banco, exactamente. Ujú. También allá en Dominicana está la opción, te lo exporta, por ejemplo, en el banco que nosotros utilizamos, te lo exporta a Excel como como XLS, pero también te lo exporta como un CRV. Entonces, tú puedes trabajar y tú puedes decirle desde desde qué fecha tú quieres exportarlo, de cuál a cuál fecha. Y entonces te lo exporta como tú quieras. En la Pero claro, experiencia yo no mía de tengo aquí un solo es sistema. el sistema entra y te recoge los últimos 90 días. Solo Ah, te bueno, automáticamente, claro, se supone que la conciliación bancaria tú vas a ir entrando y la vas a ir actualizando, actualizando, pero en el caso de que llegue una contabilidad o que no tenía sistema o que la persona ya el IRS le está obligando a que tiene o por errores otros contadores solicitaron, porque es lo que conocen y no siempre es la contabilidad de la acumulación. Hay muchas compañías que desde que se constituyen es de efectivo, pero otras veces otros contadores que están, ¿cómo se dice?, adaptados a, es decir, a la contabilidad de la que hablamos de la acumulación. si eso es Ellos, eso es eh, la contabilidad en efectivo y la contabilidad por el devengo. exactamente, en el caso, por lo general, casi todo es de efectivo y es muy Exacto. fácil, pero cuando es del devengo o hay muchas compañías que mueven muchos ingresos y tienen muchas cuentas por cobrar y cuentas por pagar, independientemente de que ellos no son obligados a llevar la contabilidad, por el método del devengo. Ellos sí lo llevan porque es la única forma de tener el control, aunque al final del año no es lo real que ellos van a declarar porque su contabilidad es de efectivo. Pero eso se está utilizando mucho también. Entonces, a veces uno, cuando va a parametrizar el sistema, tiene que estar claro qué tipo de contabilidad lleva la compañía, porque los estados de cuenta también están, Están en función de la en función. compañía. Sí. Ujú, ujú, No, ujú. pero está bien, sí, muy buena la integración. Bueno, imagínate que ahora yo integré, bueno, ya rapidito, el QuickBooks con Square es lo máximo. Eso es otro nivel. Te maneja tus cuentas por cobrar, todo, 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 todo. Buenísimo. Oye, eso, ven Ya. chicos, Y la que Bahrain reconciliación está, mucho más rápido todavía. Por eso yo le digo que la tendencia con la implementación de la tecnología ya es eso, de es que en un eso, claro. futuro, claro, pero tiene que ser la empresa, como dice la profesora, súper solvente, porque si no, tú no puedes pagar todo de una. Y los No, cheques es la única solución. eso es así, eso es Ujú. así. Entonces vamos a hacer un ejercicio de una conciliación bancaria que, como les decimos, o sea, aquí chicos, todo está, todo todo viene. Lo único es que cuando lo hacemos en vivo, pues hay que ir marcando, cotejando. Aquí nos dan los datos. Vámonos a ver esta. La plantillita, profe. Si la voy a copiar aquí lo voy a copiar Sí, profe. aquí el otro ejercicio para que ustedes entonces tengan este hecho y el otro que viene. Ustedes ponen su plantilla, la van copiando. Vamos a poner aquí el ejercicio. Este no es, eh, este sí es el que yo quiero hacer. Vamos para allá. Lo voy a copiar, la voy a poner aquí en esta hoja. Déjenme, si ustedes quieren, déjenme sacar una copia de esta.
aquí mismo, para ponérselo todavía más fácil a ustedes. Control X, aquí vamos a cambiar esto por esto y vamos a borrar todo. Les voy a borrar, ustedes hay que agregar cosas, ustedes la acomodan, pero ahí tienen una idea de los nombres, porque los nombres son, esos nombres son difíciles en inglés, ¿verdad? Y entonces ahí tienen una idea de qué es lo que van a hacer. La profe escribiendo, escribiendo, pom, pam, vamos a borrar todo esto. Y entonces aquí están, dice Colinas Mall prepara su conciliación bancaria para julio. El balance en el banco, le dan los cobros del banco y los intereses, los cargos por servicio, depósitos en tránsito y cheques en tránsito. Entonces ustedes van a poner ahí, van a hacer su conciliación y después van a hacer los asientos. Voy a guardar esto. File, un save as. Ay, que lo comparto, ¿no? File, save as. Y entonces acá vámonos a ir a el escritorio. El escritorio mío tengo yo que hacer una limpia, que voy a tener que coger la semana, los días de fiesta para limpiar el escritorio. Señores, este desktop y este le vamos a poner Bank Reconciliation. Bank Reconciliation. Accounting. Accounting 2, Bank Reconciliation. Le damos a Save. Cerramos y buscamos aquí Accounting Bank Reconciliation. Copiamos y yo creo que está otra vez abierto aquí. Sí, no me lo deja por nada copiar. Ahí está la plantilla, ahí está en el chat de Zoom y también está por el WhatsApp. Listo está. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Buscamos aquí, acá. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a ponerlo aquí. Es este. Ahí está. Entonces, chicos, vamos a tomar unos minutos para eso. Aunque no me escuchen, estoy aquí.